Multimedios del Valle. Desde el Valle al fin del mundo. Cooperativa Aguas Limitada. Trabajando por el bienestar de Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Agua potable, saneamiento y compromiso ambiental para cuidar lo que más importa, tu calidad de vida. ¿Buscas alojamiento en Córdoba para tus vacaciones? ¿Pero tenés miedo de ser estafado o de caer en un lugar que no es lo que esperabas? En Alquilar Tras la Sierra te ayudamos a encontrar alojamientos verificados, recomendados y con la info real de cada hospedaje. Porque viajar es para disfrutar, no para preocuparse. Elegí mejor, elegí seguro. Encontrá tu próximo alojamiento en www.alquilatraslasierra.com. En Sir Perfumería, cada detalle tiene aroma a vos. Descubrí fragancias que enamoran, ese perfume que te identifica y productos ideales para regalar o regalarte a vos misma, un mimo. Opciones ideales para sorprender. Pasa por Sir y encontrá eso que estabas buscando, o déjate sorprender. Avenida San Martín al 1500 Paseo Santos Lugares. Local 2 Perfumería locales 16 y 17. Make-up Mina Clavero. Horarios, 10 a 13:30 horas y 17:30 a 23. Desde el corazón del Valle de Tras la Sierra, nace nuestra identidad, fuerte y viva como su gente. Esa voz se expande más allá de fronteras, conectando culturas y audiencias en todo el mundo. Ahora que llevamos Tras la Sierra hasta la Patagonia argentino-chilena, nuestra proyección se muestra imponente y altiva, como nuestro cóndor y la cordillera. Multimedios del Valle. Desde el Valle al fin del mundo. Cooperativa Aguas Limitada. Trabajando por el bienestar de Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Agua potable, saneamiento y compromiso ambiental para cuidar lo que más importa, tu calidad de vida. ¿Buscas alojamiento en Córdoba para tus vacaciones? ¿Pero tenés miedo de ser estafado o de caer en un lugar que no es lo que esperabas? En Alquilar Tras la Sierra te ayudamos a encontrar alojamientos verificados, recomendados y con la info real de cada hospedaje. Porque viajar es para disfrutar, no para preocuparse. Elegí mejor, elegí... Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, que dicen todas y todos allá, del otro lado de la cámara. ¿Cómo andan? Bueno, señora, señor, ¿y vos? Muy bueno que estén del otro lado para estar acompañándonos en esta peregrinación que tenemos en lo que es delvalletv.com.
DeValleTV.com nos ofrece a quien se comunica, quieren comunicarse con nosotros, DelValleTV.com. Ahí se abre, y discúlpenme, se me enganchó, bueno, todo esto. Ahí tienen absolutamente toda la información que usted esté buscando con respecto al contenido y los contenidos de nuestro canal, DelValleTV.com. Y bueno, vamos ahora directamente a abrir la fecha en este día, después de haber pasado tantas cosas en las últimas, no creo que más de 3 semanas, una tras de otra, todos los días algo nuevo. Y el mundo de la política se está, para mí, como caracoleando, se está metiendo en el capullo. Y es mucho más importante varias discusiones que se superponen y creo que sacan número, sacan turno. Se va un tema, vuelve otro. Cuando se va ese otro, vuelve el primero, y así sucesivamente. Sí, se habla, porque lo que es el panorama social, sí se comenta. No voy a decir que no se comente. Se comenta desde distintos ángulos, desde distintas miradas y desde distintas opiniones críticas con respecto al contenido de todas las cosas que están pasando. Pero nuestra editorial del día de la fecha se coló algo que no sé, un extraterrestre que está atrás de la pantalla. Les cuento esto. El editorial del día de la fecha es simplemente ahora mi mirada crítica. Vamos a poner en debate esta forma de ver lo que es la actualidad política y social que estamos pasando. En toda la Argentina repercuten las provincias, de las provincias capitales y de las capitales a los pueblos, a las ciudades chicas, a los pueblos grandes. Pero yo creo que hay algo que tenemos que reflexionar muchísimo. Y no hay mucho tiempo para reflexionar, pero hay que reflexionar. Porque casi diría, puede que esté, ojo que mi equivocación, si me demuestra lo contrario, con argumentos, por supuesto, estoy totalmente a disposición de poder cambiar lo que voy a decir. Pero por el momento estoy convencido. Está la ruptura del estamento político para el pueblo. Se han roto tanto los respetos, se ha caído tanto el concepto político ideológico, que hoy los partidos políticos se están preparando para el 27. Están pensando en eso. Pero fíjense que prácticamente todos los partidos tienen una tendencia a unirse. ¿Qué quiere decir unirse? Es desde ya pensando en tener más fuerza. La unión hace la fuerza. Unirse. Pero también, ¿por qué? Porque se desmembró el corazón del pensamiento político. Se rompió. Casi diría que, para mí, es que lo han hecho a propósito. Hay actitudes que van con el objetivo de romperlo todo. Pero no solamente a nivel oficial, sino que cada partido en su estructura
está muy aceleradamente volviendo a las fuentes ideológicas, casi como barajar y dar de nuevo. Porque está la ruptura que ha visto, está la ruptura para incluso la comunicación hacia la sociedad, y la sociedad está en un momento que si no reflexionamos cómo vamos a votar, si no reflexionamos que hay que estudiar bien cómo vamos a votar, ya basta de posibles equivocaciones o consecuencias nefastas a posterior de poner el voto. Claro que yo siempre voy a defender que el pueblo no es el culpable. El pueblo no es el que tiene la culpa de que un gobierno no cumpla con lo que tiene que cumplir y se vaya lentamente, y a veces aceleradamente, y a veces casi de entrada, la ruptura de todas las promesas, de todas, absolutamente todos los planteos preelectorales. Las ideologías han pegado un vuelco a casi distanciarse de las bases ideológicas. Todos los partidos políticos tienen un testamento y además tienen guardada la línea ideológica del partido. En una palabra, están las bases del pensamiento político. Claro que sí, admito de que con el correr de las décadas hay que hacer algunos, no sé si cambios, pero actualizar, porque hay veces que las ideologías que prácticamente han nacido con el siglo XX, prácticamente todas las ideologías hoy cimentadas dentro de lo que es el pensamiento político y el círculo político a nivel nacional, nos encontramos con que aquellas ideologías de base, aún habiéndose actualizado, estoy hablando de los partidos más conocidos, en todo caso, tienen que ver con tres vertientes, tres ideologías, tres líneas, que son el radicalismo, el peronismo y la izquierda, que yo creo que lo que menos ha cambiado, en cierto modo, es el socialismo democrático. Aquel socialismo, y lo voy a marcar porque todo se confunde tanto que prácticamente todos parecemos, en última instancia, cada partido, cada ideología, se ha roto tanto que se confunde todo por las acusaciones, los sellos. Esto de decir vos sos tal cosa, vos sos tal otra, usted no puede decir eso porque usted es tal otra. Eso ha roto la ideología base. No estoy hablando de que la política es un dinosaurio que, bueno, hay que cambiarlo. No voy a ese punto. Voy a la base donde era la idea de un país mejor. Era la idea en base a una doctrina que buscaba en cada una de las bases ideológicas de los partidos más conocidos, buscaba un país mejor. Con aquello de la justicia social, el equilibrio, la base de que el pueblo, desde el primero al último, que integra la sociedad, desde la primera y la última que integra la sociedad, no solamente la sociedad pueblo, sino el estamento político. ¿Cómo será que el Congreso perdió credibilidad? ¿Cómo será que ya las cosas que los, sectores
de la vida diaria y democrática, únicamente me dirijo a aquellos momentos democráticos donde han pasado los partidos políticos que han sido elegidos electoralmente. En todo caso, se ha perdido tanto eso que de golpe ver que últimamente el Congreso dejó de tener eso de ser la catedral de la lucha social por los derechos civiles, por los derechos en general, por los derechos y también por aquello que prometen y no cumplen o cumplen los que están gobernando y la oposición. Estaba perfectamente equilibrado que quien gana las elecciones tiene por defecto, por directamente lo que es el resultado electoral, gana uno, entra en oposición el otro, o las otras ideologías. Pero en el Congreso, que creo que es el lugar sagrado donde el pensamiento político, los proyectos toman forma, y está, por un lado, el gobierno llevando adelante políticas y líneas de desarrollo del país, sea más lento, menos lento, pero el Congreso tenía y tiene que tener el control de eso, el Congreso. Desde el oficialismo a la oposición y desde la oposición al oficialismo. El Congreso está justamente para definir las actitudes, proyectos y demás de lo que es el oficialismo que en ese momento gobierne. La estructura democrática es fantástica. Por supuesto, de más está decir que no es fácil. No es fácil el equilibrio, no es fácil tener acuerdos, llegar a tener acuerdos, pero principalmente la democracia da oportunidad a que gobierne cualquier ideología. Cualquier unión de fuerzas entre partidos democráticamente es absolutamente válido. Es así como tendría que vivir el país, con sus errores. Imagínense que no podemos de ninguna manera dejar de lado los conflictos. No estoy hablando de un paraíso sociopolítico maravilloso donde no pasa nada, no, eso sería una mentira. Estaría falseando yo con una especie de utopía que para mí este es el país ideal y punto. Y creer que todo eso se lleva adelante, empezar con el engaño de querer desear que el país sea una cosa u otra. Yo estoy hablando del equilibrio, del criterio político y social de los partidos políticos, gobernantes y oposiciones, que tengan el criterio democrático de control, democrático donde el oficialismo para con la oposición, que es la voz del pueblo, a veces con todos los errores y todos los aciertos, porque el Congreso está plagado, lleno, del primero al último, seres humanos. Entonces, la cantidad de discusiones, la cantidad de cruces, a veces enfrentamientos, por aquello de el oficialismo y la oposición. Las dos fuerzas, la que gobierna y la del pueblo, son las dos fuerzas que tiene la democracia. La fuerza política del que gobierna y la fuerza del pueblo para los representantes.
para con los representantes. Los representantes que se sientan en el Congreso son aquellos que han sido elegidos de una u otra manera, tanto más o tanto menos. No estoy evaluando que solamente hay que pensar en los ganadores y los perdedores mayoritarios. No. Todos tienen derecho a la opinión. Por más que a veces pasa de que los votos no llegan para que un partido pueda tener representantes en el Congreso y por lo tanto en las provincias. A veces no sucede, pero democráticamente para mí es lógico que suceda, porque es democráticamente que se reparten las fuerzas en estos dos polos muy fuertes, que son el gobierno, quien gobierna, y la voz del pueblo. Es un criterio simplista por el simple hecho de que eso democráticamente es lo que tendría que pasar. No hay defensa de los derechos, si vamos al caso, con el poder de la oposición. ¿Cómo se ha roto todo? ¿Cómo sistemáticamente lograron los fracasados, o sea, los gobiernos que han fracasado porque han hecho gobiernos desde más o menos buenos, pero del más o menos llegamos al fracaso por ineptos, por hacer gobiernos que son un fracaso, que sus políticas no alcanzan a ese equilibrio. Y mucho menos si en 4 años no pasan determinadas situaciones, el pueblo muchas veces toma un acto de casi revancha. Cuando antes se pensaba en el voto castigo, ¿cuándo? Era simplemente la lucha de fuerzas políticas, ideologías, pero nunca descuidando al pueblo. Nunca descuidando al pueblo, ¿por qué? Esencialmente, si se descuida al pueblo, ya no se está democráticamente gobernando. Si se descuida al pueblo, específicamente se rompen todos los equilibrios. Se rompe todo. Y no tiene arreglo hasta que no haya una forma de que el pueblo reacciona y saca uno y pone al otro. O pone a los otros, porque el que gane va a tener oposición. Y ellos son los que van a defender los derechos del pueblo. Y ahí es donde se cocina algo que cada vez está más lejos. No digo utopía porque es realizable. La utopía es prácticamente irrealizable desde la base de lo que quiere decir utopía, que es un sueño, nada más. Pero lo realizable es porque tiene que haber un criterio donde las dos fuerzas de la democracia son el gobierno y el pueblo defendido por sus representantes. Punto. Y de ahí se cocina el equilibrio. Ahí es donde se cocina la lucha contra el despotismo, contra las ideologías extremas. No se tiene que permitir que pueda haber gobiernos. Unos fracasan por la ineptitud y por sobre todas las cosas que se gobierna mal. Y las cosas no salen bien, tanto que no salen bien que en 4 años fracasan. Y entonces al fracasar se quema todo. Y da paso a gobiernos que tuercen todo, rompen todo, porque creen que así es lo que tiene que pasar en la Argentina. No, así es que se gobierna. Se aleja totalmente la palabra gobierno.
¿Por qué? Porque lo que democráticamente demuestra la palabra gobierno es el viejo dicho: se gobierna para todas y todos, no para sectores. Eso es lo que democráticamente, como planteo ideológico, cabe a todas las ideologías que gobiernen. Entonces, quiero llegar al punto de que, mire que uno anda en la calle y va tomando testimonios, escucha, ve, y se da cuenta cuando uno anda por la calle, prestando atención al profundo respeto por la opinión particular de cada persona, cada testimonio. Pero el desagrado es mucho más que la convivencia tranquila. Así de simple. El desarraigo ideológico y hasta aquello de lo que yo me largo a una pregunta o a dos preguntas que sería bueno después discutirlas, ¿no? Debatir. ¿Qué es patria y qué es nación? El planteo prácticamente, por lo que todos entendemos, es prácticamente simple. Patria y nación. Patria es aquello que es la defensa de los derechos conseguidos a través de la nación, que organiza. La nación es la sociedad organizada. La patria es donde está aquello del arraigo, de esto es mío, la posesión de algo que no se puede ni discutir siquiera, que es donde uno ha nacido. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo puede haber equilibrio cuando se rompe todo? Yo siempre estoy atrás de la idea de decir, bueno, muy bien, pero todos están haciendo, pero para cada uno. Hoy creo yo que estamos pasando por un periodo antidemocrático profundísimo. Antidemocrático hasta en el sentido cultural. Fíjense, voy a ir a qué es o qué significa la cultura dentro de una sociedad. La cultura es lo que prácticamente tiene como base la razón, el criterio, el pensamiento de cada persona. Es la base de lo que es desear y llevar adelante lo que es la vida dentro del sistema que vivimos. Aquel que no quiere el sistema no puede estar viviendo en este sistema, y bueno, que elija otra cosa, porque si no se adapta al sistema de vida, porque aquello de la palabra, hay palabras que son sellos y se han manipulado tanto que se perdió el sentido. Burguesía. Miren, la burguesía responde a costumbres, ¿no? La burguesía son rutinas y la burguesía, especialmente manejada según la ideología, se transforma. Hay una pregunta. ¿No será que todos somos burgueses y burguesas? ¿No será que somos eso esencialmente dentro del sistema de vida? Que ideológicamente le cambiemos el sentido, pero el sistema de vida es un sistema marcado por el consumo, marcado por aquello que tiene una estructura, compra-venta, supervivencia, vida, búsqueda, objetivos que por ahí pasan por los estudios y llega a la facultad o a las facultades, aquello de los oficios,
que todo ha crecido y se está desenvolviendo. Ahora bien, ¿qué tenemos delante nuestro? La ruptura de todo esto. Se ha roto el sistema de lo que es la vida común y de lo que es simple y sencillamente el punto de vida que desarrollamos. No importa si lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Eso es individual, eso es particular, eso es privado. Uno elige vivir de una manera o de otra. Que por supuesto la defensa de los derechos siempre van a existir. Uno defiende sus derechos. Hasta incluso en el modo de vida privado de una familia están los derechos. Y los derechos son los que nos hacen vivir de una manera o de otra. Y también está el aspecto de que roto el sistema, está roto lo que uno cree que es la democracia. Al romperse el sistema se rompe la democracia. ¿Por qué? Porque aparece el despotismo, aparece aquello de la guerra, no de pensamientos, sino de actitudes. Entonces el concepto es el juicio de valor sobre tu actitud. Y vos pensás y tenés tu juicio de valor sobre mi actitud. Y se aleja cada vez más de lo colectivo. Está costando cada vez más que haya un grupo, desde lo más pequeño hasta lo multitudinario, que sea compacto, que esté haciendo algo como una búsqueda. Por ejemplo, los derechos civiles para conseguir los objetivos de esas búsquedas es simple y sencillamente tener el acceso a que está el trabajo, está el crecimiento, está el objetivo a corto, mediano y largo alcance. Está todo eso que hace la vida diaria. ¿Los objetivos cuáles son? Vivir dignamente. Punto. Ajá. Partimos un poco para adelante, para el costado, para abajo, para arriba, para todo lo que quieras, en cuanto a la discusión. El objetivo es vivir dignamente. ¿Dignamente qué quiere decir? ¿Con más comodidad? ¿Con menos comodidad? Pero vivir. El sistema hace de que haya división de fuerza en cuanto a lo que es el nivel económico y financiero, desde lo colectivo hasta lo individual, que ese es el sistema. Ahí está la clave. El que no entiende que el sistema lo que crea son diferencias, porque el sistema ha sido creado desde el pensamiento de la enorme y gran burguesía, que eran muy pocos. Desde ahí nace. Esa creación de la palabra burguesía estaba puesta sistemáticamente en el poder de los reinados, los imperios. Después el resto no importaba. Así de simple era la cosa. No hace muchos centenares de años, estuvo hasta mediados del siglo XIX, llegando al XX, donde entre el XIX y el XX, entre esos dos ciclos, se crea y nace la democracia. Donde nace la democracia, el cuerpo principal es el pueblo. Y de ahí surge que la élite de esa gran burguesía comienza a debilitarse y los pueblos comienzan a tener acceso a
algo que se llama derecho. Aparecen los derechos. ¿Por qué? Empiezan a cambiarse los códigos civiles, comerciales, penales. Empieza a organizarse la sociedad. Y entre esa organización surge la democracia. Aparece el derecho al voto. Más tarde, más temprano, países que tardaron mucho más lentamente en llegar al voto, hay otros que empiezan con el ensayo del voto a ver qué pasa, y todo eso fue creando un sistema democrático, pero lo que se traslada desde la burguesía, que la característica de aquella burguesía era élite. La burguesía que gozaba de todos los privilegios por simplemente derecho de nacimiento, porque se correspondían y pasaba la corona de uno al otro, y de la sociedad real, aquella sociedad real, estaban los distintos, digamos, galones o niveles dentro de esa realeza. Los duques, las duquesas, toda esa cosa tenía que ver con esa burguesía, de la gran burguesía, del reinado o el imperio, pasaba a la burguesía de aquellos que eran colaterales al imperio y a la realeza, pero que se sentían parte del imperio y de la realeza. El pueblo seguía olvidado, no había derechos. Los supuestos derechos, que eran muy pocos, estaba estacionado en esas dos burguesías, la realeza, el imperio, y después lo colateral, el circuito, el círculo alrededor y dependiente de esa realeza y de ese imperio, que tenían sus manoplas, sus escudos, y estaba la cosa de ser el duque, la duquesa y piripipí, todo lo que descendía de eso, el pueblo afuera. El pueblo seguía estando afuera. Fines 19 y se mezcla con comienzos apenas del 20, de los 2 siglos, sucede que aparece que las fuerzas de los pueblos empiezan a querer tener derechos y por lo tanto comienzan a buscar la ruptura de esa élite, de esa alta burguesía. Aunque había duques, duquesas que eran pobres, también había una escala de valores. Archiduques y qué sé yo, todos tenían un solo traje de lujo para cada vez que iban a palacio. Pero después tecleaban y tenían su séquito de esclavitud en cuanto a la servidumbre. Así lo veían desde ese estamento social, servidumbre, y después estaba un pueblo que prácticamente estaba olvidado. Si se les preguntaba a cada uno de los integrantes de la Casa Real qué era el pueblo, o si sabían que aparte y detrás de esas murallas y de esos lugares cerrados, castillo, blableta, bla, bla, todo eso separaba del pueblo, pero ese pueblo no era reconocido, no existía. Hasta que empezaron a reaccionar. Hasta que cometen entre el siglo XVII, fines del XVII, siglos XVIII, a darse cuenta los imperios y las realezas, los reinados, que empezaban a tener necesidades básicas que estaban cada vez menos cubiertas. Entonces, bueno, llamaron a aquel, marinos, esto,
fortalecían las flotas, empezó la industria armamentista, y esa industria armamentista, ¿todo para qué era? Para salir a buscar tierras, apropiárselas y empezar a buscar riquezas y empezar a buscar cosas como, por ejemplo, descubrir a ver qué comen, cómo se mantienen, dónde están. Y empecemos a abrir las fronteras. Ellos decidían abrir las fronteras. Y de golpe llegaban a un lugar. Miren cómo fue la colonización. Llegaban sin saber a dónde llegaban. En el 80% de los viajes colonizadores, de los reinados en el siglo XVII y XVIII, ellos muchas veces llegaban a lugares que no sabían dónde carajo estaban. No, definitivamente. Y empezaban a decir, empezaban a organizarse, ya estaban organizados cómo iban a actuar, armas, por la fuerza. Vamos a entrar. Y bueno, llegaban a una playa, bandera del país. Y de golpe veía que había gente, pero la bandera del país, que llegó ahí, ¿no? Y así empezó las colonias. Hoy día se sigue sufriendo eso. Siglo XXI. Pero volvamos atrás, porque este historial lo estoy haciendo para comprender qué es lo que se rompió en la Argentina. ¿Cómo lograron romperlo? Desde allá, volvemos atrás a las colonias. Los habitantes empezaron a encontrarse con más cultura, menos cultura, pero empezaron a encontrarse con gente que nunca jamás se imaginaron que existían, incluso con armaduras. Y en vez de entrar amigablemente, entraban directamente, listo, acá esto es de tal país, ¡pran! La bandera y al carajo, listo. ¿Cómo que tienen qué? Y de golpe descubrieron españoles, sobre todo, y portugueses, no así los ingleses, primeramente, no así los nórdicos, primeramente, que llegaron a la parte norte de América, por ejemplo, y de las islas, desde el Pacífico al Atlántico. Entonces uno se da cuenta que ellos no lograron llegar a las tierras donde había tanto oro. Fueron los españoles y los portugueses los primeros. Y lo descubrieron sin saber qué era. Pero de golpe se encontraron con que se vestían y que eran sociedades organizadas. ¿Cómo? A ver, y veían que comían, se alimentaban, empezaron a descubrir que había otro mundo, no nuevo mundo, no vayamos al concepto europeo, a otro mundo. Y recién ahí empezaban cartográficamente a buscar dónde estaban. Y entonces, en esa ida y vuelta, empezaban a encontrarse con que salir a mar abierto, cruzar durante días y días y días, y de golpe llegaban, ¡tierra! Dicha de distintos idiomas, ¿no? ¡Tierra! Ahí se preparaban, llegaban a la playa, se desemboscaban, y había todo gaviotas, no había casi vegetación, empiezan a recorrer, ojo que es historia esto, así fue la colonización, empezaron a recorrer y se encontraron con que no había habitantes, bueno, bandera, ¡pip! Y de golpe se ponían a mirar y se veía por allá, se veía que por ahí era también tierra, vamos, y se encontró con que no era una islita solamente con gaviotas, sino era más grande, y así sucesivamente.
empezaron a colonizar el mundo. Digamos los continentes, en todo lo que fue el mundo oriente, todo lo que fue el Medio Oriente, África, todo lo que fue India, etcétera, etcétera, América, desde el norte al sur, se encontraron con que a la pucha están organizados, pero de golpe se defendían. Y así sucesivamente empezó a crearse, ya mediados del siglo XVIII, empezaron en Europa a darse cuenta que hay esto. ¿Por qué? Porque agarraban 2 o 3 nativas y nativos, agarraban, afanaban y se los llevaban a Europa, a los países a que pertenecían. Miren lo que encontramos esto. ¿Qué es esto? Oro. ¿Oro? ¿A dónde? Y en el sur del Salvador de Chipaludra. Ajá, vamos allá. Y volvían. Y los primeros que llegaron estaban medio tecleando, porque tampoco era fácil sobrevivir, pero empezaron a invadir aquellos que sí vivían, no sobrevivían, vivían, comían, cosechaban, tenían fe, tenían sus religiones. Y lógicamente, en cuanto a Europa Latina, la cruz. Y en el norte fue una mezcla, porque estaba la cruz, pero no había todavía desarrollado Europa el conocimiento tan importante y básico del cristianismo, por ejemplo, del judaísmo, del mahometanismo. Todo eso todavía no había llegado. Y los que llegaron primero tenían su religión, los españoles, portugueses, qué sé yo, la cruz. Y al que no, mirá, yo adoro al sol. No, ¿qué va? Yo adoro al sol. Lo liquidaban porque no podían encontrar oposición. Y como tenían armas y conocimientos de guerra, fueron conquistando. Sigo avanzando en esta mirada histórica para llegar a la democracia. Ya pasamos del siglo XVIII, pasamos al siglo XIX. Entre el XVII y el XVIII empiezan a crecer las colonias con colonos. Pegaban el grito, miren, estamos en tal lado, saben que descubrieron oro, y empezaron a venir a ver qué pasaba. Si no podía ser una vida mejor, porque Europa se caía a pedazos. Empecemos por ahí. Europa se estaba cayendo al pedazo. Ya había demasiados habitantes, no había demasiado, digamos, recursos naturales, y las distancias eran muy largas entre un lugar y otro. Mucho más largo era navegar, pero colonizando empezaron a tener y a poder combatir el hambre. Y empezaron a darse cuenta que lo material, empezaron a encontrar piedras y empezaron a encontrar todo lo que era la riqueza para poder vivir y llevar adelante la corona. Pero el pueblo veía, los pueblos veían, Francia, Italia, todos los pueblos, todo, Inglaterra, todo el mundo estaba viendo de que de golpe salían con un barco y cuando volvían con una cantidad enorme de cosas y de soluciones. Así se fue formando en las colonias, las sociedades, con un arrastre cultural europeo. Sigue avanzando, siglo XVIII, y empieza a crecer en Europa la reacción también. Principalmente, ¿saben por dónde? La filosofía y las artes. Empiezan en el siglo XVIII, empiezan a aparecer una resistencia a esa alta burguesía y empieza a crearse una conciencia en el pueblo.
Es muy simple esto. Cuando empiezan a aparecer en esas resistencias, mirando a esa alta burguesía que morfaba, que seguía teniendo una mirada clasista monstruosa, pero recién ahí empieza la burguesía, alta burguesía, a descubrir al pueblo. Empieza a darse cuenta que, espérate, vos salís del castillo y haces 500 metros y hay gente. ¿Quién carajo son? Y bueno, son pueblo. ¿Qué pueblo? ¿El pueblo está dentro del castillo? No, el pueblo está ahí. Y empezar a ver reacciones. Y comienza en el siglo XVIII la reacción popular. Aquellas revoluciones también que empezó a generarse allá en el este, la reacción contra los imperios. Esto no fue solamente en Europa, fue a nivel global. Pero aparece la Revolución Francesa. ¡Bum! En el mundo, casi dejó sin aliento al mundo burgués, de la alta burguesía. Cayó nada menos que el reinado de Francia. ¿Cómo? Todos los reyes, las reinas de europeas dijeron, ay, mamita. No, pará, vamos a tener un ejército más fuerte. Y empezaron a pensar en cómo defenderse, porque se les venía, Empezaron los pueblos en cada uno de los países, en todo Europa, este, sur, oeste, norte, todo ese conglomerado de países, empiezan a ver en la Revolución Francesa, ahí, una bisagra. Y fíjense, vamos a hablar de los países árabes, que algunos emperadores, como se les quiera llamar, jeques, en fin, las distinciones sociales, saben que desde Egipto lo mejor es tener esclavos. Tener al pueblo, le damos de comer y que laburan, para nosotros que laburan. Todo ese concepto también empieza a crecer la religión en todos los países, en todos los lugares. Y también empiezan a aparecer que las religiones lo que planteaban era el combate a la pobreza, la unión. Las religiones empiezan a plantear la mirada hacia el pueblo. Las religiones. Y desde las religiones también empieza a haber una revolución cultural. La revolución artística empieza a sumarse a la revolución cultural y sobreviene, finales del siglo XVIII, pasamos al siglo XIX, empiezan a haber guerras donde empiezan los emperadores, empiezan los reyes, qué sé yo, empiezan a darse cuenta que si no tienen el ejército al pueblo, si no sumamos al pueblo, empiezan a querer defenderse siempre sistemáticamente con solucionar las cosas por la guerra. ¿Qué pasó? De nuevo las guerras rompían las sociedades, las guerras dejaban sin prácticamente hombres a países enteros, hambre, y ahí eso lo que empieza a torcerle el brazo a la burguesía, alta burguesía. Llegamos a fines del siglo XVIII, viene el siglo XIX, y en el siglo XIX comienza a plantearse, por ejemplo en Inglaterra, que sería mejor tener, como los incas que tenían, o los romanos que tenían un pseudo congreso, vamos a organizar, vamos a tener dentro de la organización política, tengamos quienes son los que se encarguen, y empiezan a organizarse.
Y fíjense que en Inglaterra estaba la reina Victoria, tremenda, la guerra Victoria, la reina Victoria. Pero aparece aquello de la primera idea del Parlamento. La primera idea. La reina Victoria, masticando un poquito de bronca, dijo, bueno, háganlo, pero acá la que manda soy yo. Dijeron, por supuesto, con la típica flema inglesa, yeah, my dear, yeah. Y empezaron de ese parlamento a plantearse cosas. Seguimos avanzando. Fines del 19, ya venía la Revolución Francesa planteando determinadas situaciones que cada país de Europa estaba tambaleando. España, Portugal y Francia e Italia se van de Europa a buscar otros lugares. No, pará. Porque que pasaban hambre, ¿eh? Durante esos siglos, 17, 18 y 19, la mortandad era altísima. No había medicinas, no había con qué defenderse, no había cloacas. Era toda una cuestión que de golpe se dieron cuenta que la salud, el nivel de mortandad en Europa eran los 60 a 70 años. Se morían pero hechos bolsa, ¿eh? Se morían con todas las infecciones. Imagínense que uno tiene una conjuntivitis, toma una pastilla, pim, pum, pum, le dan una inyección, listo, se acabó. En aquellas oportunidades una conjuntivitis te dejaba sin el ojo. Y así sucesivamente. Sigo avanzando, porque quiero llegar a un punto. Así como una bisagra fue la Revolución Francesa, aparece la Revolución Bolchevique. Principios del siglo XX. La Revolución Bolchevique que se cocinó en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Ya se venía cocinando. ¿Por qué? Porque aparecían fábricas en Rusia de esa época. Era lo que le convenía al zar. El zar le convenía tener unas fábricas donde poder tener fábrica militar y fábrica de esto, de aquello. No se dio cuenta el zar que estaba empezando a organizar al pueblo. Con esclavitud, ¿no? Pero al pueblo. Sigue avanzando la cosa. Aparece la fuerza popular. 5 millones de luego soviéticos de rusos se levantan. Revolución rusa. Cae el imperio. Como cayó Napoleón, como cayeron muchos que fueron cayendo según la revolución popular. Esas revoluciones hacen de que en menos de 30 años se cimenta y aparece la democracia. La organización, la reorganización fuera del sistema realista, fuera del sistema despótico, imperio y todo eso. Fuera de eso, se empieza a organizar popularmente los países. Así llega la democracia. Hasta que alguien, o algunos, o algunas, dijeron, bueno, no, un momento, vamos a organizarnos, vos tenés una ideología, el otro tiene otra ideología, en vez de ir a la guerra y qué sé yo, ¿por qué no votamos? No, déjate, vamos a votar, a ver quién gana. Y empezó a surgir la idea de que podría llegar, por medio del voto, a organizarse partidos políticos que puedan gobernar, democracia. Bueno, con eso sobreviene el desarrollo de la burguesía popular. Con eso sobreviene que empiezan a haber derechos, se crean
las constituciones, crean y crece el derecho a vivir dignamente. Fuera de esto de las clases, aquello de los imperios, todo empieza a quedarse cada vez más lejos. Quiero llegar a esto. Lo que se creó, lo que costó tanto, lo que costó miles, millones de personas muertas, porque las últimas guerras ya fueron la Segunda Guerra Mundial, ni hablar lo que fue, y las guerras mucho más pequeñas, pero las guerras sucesivas, Vietnam, etc. Y bueno, así llegamos a la democracia. Argentina fue uno de los primeros países en Latinoamérica en abrazar la ideología. Se crean partidos políticos y por fin llega el voto. En la Argentina llega el voto. Empiezan a crearse padrones, por lo tanto empieza el cuenteo popular. Empieza a desarrollarse lo que es la identificación, lo que es el identificar a cada una y cada uno de los habitantes. Y sobreviene por fuerza, desde los primeros albores, aquello de la identificación, de tener algo que lo identifique. Y empiezan los documentos de identidad. Llegamos a que en la Argentina aparece el voto. Los primeros votos sin mujeres. Y no me voy a detener a nombres, porque ¿saben una cosa? Argentina está tan degradada en la opinión que uno da un nombre y le pone un sello. Por eso obvié decir nombres de las distintas revoluciones. Esas distintas revoluciones, si yo llego a decir, y Cuba, ¡pum!, me jodí, ¿eh? Y si yo llego a decir, en China resulta que se juntaron, ¡pum!, no, comunista. Y si llego a decir, ¿por qué Perón? Peronista. Y si llego a decir, Irigoyen, radical. Y sucesivamente, soy de tantos partidos políticos, me pusieron tantos sellos a mí que ya ni sé cómo es la cosa, cómo la gente me identifica. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, se consiguió la democracia. Argentina empieza democráticamente a crecer. El poder de la Argentina industrial y de desarrollo, el desarrollismo, empieza a crecer. No importa a quién, por favor, no importa a quién se lo debemos, pero empieza en una época. Ustedes saquen su conclusión, busque en qué época empezó la industrialización en la Argentina y en qué época ponen el ojo al petróleo. ¡Pip! ¿Y en qué época ponen el ojo a la naturaleza argentina? Tiene de todo, de todo, desde el norte hasta el sur. Es uno de los países, pocos países, que tienen todos los climas. Uno de los pocos, en serio. Más allá del invierno, verano, pero está el calor, lo cálido, lo medianamente calor-frío y el frío, todos con extremos. Entonces empieza la democracia a caminar en la Argentina. Hasta que aparece algunas que dice, no, pero falta la mujer. La hicieron callar. Era demasiado temprano, estaba empezando a desarrollarse el país, las ideologías, Irigoyen. Esa mujer dejó la semilla del voto femenino. Vuelvo a decir, no doy nombres, Vino otra mujer que dijo al marido, le dijo, la mujer tiene todo el derecho de votar. Aparte que van a aportar a nuestra ideología.
Y el hombre, ni lerdo ni perezoso, dijo, sí, claro. ¡Bum! El voto femenino. ¿Qué pasó? Se agrandó la democracia. Y lo que costó es infernal. La Argentina fue siempre a cachetazos que se creó. Empezó a desarrollarse a cachetazos, a puteadas. Pero quedó cimentada la semilla de las diferencias sociales. ¿Ma perché? Perché en el norte, y bueno, sí, en el norte está uno de los países más poderosos del mundo y dicta sus reglas, ¿no? Pero eso es otro tema, geopolítica. Volvemos a la Argentina. Todo lo que estoy diciendo en la historia argentina se rompió en pedazos. A eso quiero llegar. La defensa de los derechos. En los últimos promedio 35, 40 años aparece el derecho de la mujer, el feminismo, que nace en los países árabes, la intifada. ¡Wow! Ojo, todos los cambios nacen en un lugar. De la intifada, Argentina. Y de Argentina empieza a correr el feminismo. Y los derechos empiezan a buscarse. Y se consiguen. A sangre, sudor y lágrimas se consiguen los derechos. Los últimos derechos defendidos y que se consiguieron, no importa. Vayamos a la historia, ya van a saber por qué y en qué momento se consiguieron. Defender a los pobres. Y defender a la gente que no tiene. Y defender a la gente que no puede. Como los discapacitados. Que casi siempre estuvieron fuera de la sociedad. Consumista. Dentro de la estructura de la burguesía consumista, la discapacidad no entraba. Pero se logró hace poquito tiempo. No importa, pero hubo por lo menos 3 gobiernos que empezaron a mirar mucho más en serio a romper diferencias y a conseguir derechos. Que después se equivocaron y echaron muchas veces a perder. Todo, a las ideologías, presidentes, presidentas. Llega un momento de que hacen cosas muy bien, el que sigue hace cosas todo mal, y no se acaba nunca esto de tener que volver a cero y volver a luchar. Porque a veces los gobernantes se equivocan, y a veces tanto que perjudican la ideología y perjudican al país. ¿Por qué? Porque le dan paso a los que piensan distinto en cuanto a la democracia. Porque si diera paso a que tome el gobierno aquel que piensa distinto de un partido político y democráticamente gana las elecciones, impone su línea política, pero siempre respetando derechos. Ahí está, eso es democracia. Pero los que vienen a romper todo. Miren, Estados Unidos, y voy a hablar de Estados Unidos con conocimiento de causa, rige, y no se lo pueden sacar de encima, un karma racista y clasista, porque el sistema hiperburgués y de mercado en Estados Unidos algún día tiene que estallar. Porque el norteamericano ya está harto. La norteamericana y el norteamericano está podrido de lo que pasa. Y aparece un presidente pacifista, pero mantiene Guantánamo. Por ejemplo, miren lo que dijo. Aparece un pacifista, premio Nobel. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, mirá! En Estados Unidos está pasando algo. Mirá vos, ¿eh? Pero las bases militares no las levantaron nunca.
El dominio militar nunca lo levantaron. Y siempre, demócratas o no demócratas, el ojo puesto en el presupuesto militar, del crecimiento militar. Y también ir a la Luna o pensar en Marte, che, ¿cómo será ir a Marte? Y se pusieron a estudiar, ¿podemos llegar a Marte? Che, dale. Empiezan a competir, pero son ideológicas las competencias. Los rusos también, Marte, sale, vamos a Marte. No, pero están los yanquis, che. Primero, no. Lancemos un satélite. Los primeros que lo lanzaron fueron los rusos, ¿sí? ¿Saben cuántos satélites están dando vuelta? Y no chocan de pedo, ¿eh? No chocan porque no hay semáforo en el espacio. Pero ya saben más o menos cómo pasa, pero pasan uno al lado del otro, así. ¿Saben cuántos hay? ¿No saben? Hay más de 20.000 satélites. Dale, Charlie, más de 20.000. No tengo el número exacto, pero ya lo voy a tener. Y se empezaron a caer, y cohetes va, y nace la NASA. Y los chinos siempre... tranquilito. Comunismo, el comunismo. Yo siempre digo lo mismo. Los fantasmas de las distintas ideologías a veces se rompen porque el otro te demuestra lo contrario. China se están muriendo de hambre. No quiero ser grosero. Se están muriendo de hambre. No, los chinos no tienen industria. ¿Cómo? Y ojo que no me ponga el sello de comunista, no es por comunismo, geopolítica, es ver qué pasa, ¿sí? La derecha y la izquierda está creada por el hombre. ¿De dónde viene? Del principio de mi editorial, de los imperios, los reyes, los jeques. El que mejor vive soy yo. Vos arreglatela, loco. Bueno, yo te doy esto y esto. Bueno, vos arreglate. Vos tenés que luchar para tener un coche. Yo tengo 19 coches porque se me da la gana, porque soy así. Soy el que gobierna. Eso no sirve. Pero lo saben. Y ojo. Las vueltas de la vida en la historia siempre vieron que los imperios crecieron y ganaron a la democracia cuando la democracia se debilitó. ¿Por qué? Por las luchas internas democráticamente, ideológicamente, en los partidos políticos en todo el mundo. Ahí está. Entonces, para ir cerrando, Argentina vinieron a destrozar los 200 años que podemos tener de crecimiento. Vinieron a destrozarlo todo. Pero ojo, el que está no está solo, ¿eh? Hay otro loco allá. Uy, perdón, se me equivocó. Se me escapó. Hay otro que es el que está diciéndole a este, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque quiere adueñarse de Argentina. Así de simple, ¿eh? Ahora vamos a hacer una pausa porque creo yo de que las editoriales, siempre decimos lo mismo, las editoriales tienen que hay que manejar los tiempos. Ahora vamos a ir a una tanda, pero la reflexión es cómo recuperamos la democracia, cómo recuperamos aquellos derechos tan simples como que tendría que haber una rampa para aquellas personas que tienen dificultad de desplazamiento, que también está el derecho a los niños, la vejez. Acá no se trata de que yo soy zurdo, no soy zurdo, soy ciudadano.
Y no puede ser de que se rompan tan fácilmente todas las luchas. No puede ser que se llegue a esto. No puede ser que el Congreso haya perdido total identidad. El Congreso de la Nación dejó de ser un Congreso de la Nación. No puede ser. Estamos llegando a un nivel tan mediocre, tan pobre, y yo diría con tan poco de humano. Hemos llegado a tal punto que la gente ya no cree. ¿Se acuerdan cuando empecé diciendo yo hago la calle, yo ando la calle? La gente ya no cree. Y los que creen, creen. Casi diría porque tienen que creer en algo. Entonces se aferran a cosas que le dicen o que llega de afuera y se agarran a lo poco que pueda tener como ideología. Pero ya no hay discusión ni debate político, es pelea. Yo creo, no soy ni adivino, ni tiro las cartas, ni nada por el estilo. Nada, ¿eh? Pero yo creo que va a tener que pasar mínimo entre 5 a 10 años para estabilizar la democracia y por lo tanto estabilizar el país. Y 10 años largos para volver a tener la identidad que tuvimos toda la vida. Con todas las luchas y todo eso, sí había una identidad que se ha perdido. Se ha perdido porque los veteranos siguen sufriendo, porque las Malvinas pasó a ser en la conmemoración por ahí de los caídos y veteranos de la Guerra de las Malvinas, más o menos entra en el tema, pero ya casi no se habla. Y bueno, y está todo invadido por conceptos, palabras y frases, no por pensamiento, no por desarrollo del criterio social, de la opinión sociopolítica. Se está desapareciendo. Entonces, hay que reflexionar. Vamos a ir a una tanda. Vamos a ir a una tanda porque lo que creo yo que tengo que cerrar esta primera parte es simplemente reflexionar. Lo mío puede ser cháchara, se puede tomar como anda, char. Se puede menospreciar, subestimar, sí. No se le puede dar mucha bola, también. Descartable, también. Pero no es tan así, tan categórico. Lo digo con convicción. Lo digo con convicción por estar en la calle, por haber vivido siempre trabajando sobre periodismo de investigación, que me ha dado una visión todavía más amplia y no tercerizada por la ideología ni tampoco por aquello de que si yo pienso en las criaturas que quedan después de un bombardeo, de una guerra, las criaturas que pasan hambre en la Argentina, las criaturas que no son asistidas en muchos países, ¿cómo estará de rota sistemáticamente la palabra familia que hay que recomponer? Bien, yo ahora pido tanda. Disculpen. Vamos a hacer una pausa, pero vamos ahora tenemos una salida tenemos una compañera que nos está nutriendo
desde San Carlos Mina, nos está nutriendo de pequeñas entrevistas, medianas entrevistas de la Sociedad de San Carlos Minas. Con ustedes, y ahora, después la tanda, y volvemos para el cierre. Hasta luego. Hoy, día jueves 30 de abril, nos encontramos en la Asamblea de la Cooperativa de San Carlos Minas y en esta ocasión nos encontramos con el señor Fernando Heredia, quien es el presidente de la cooperativa. Buen día, señor Fernando. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Quisiera que nos comente un poquito qué es lo que ha sucedido aquí en el Salón Polivalente el día de hoy en esta asamblea. En esta asamblea nos pusieron cosas muy interesantes, fundamentalmente en cuanto a la organización, al respeto y al nivel de diálogo que se mantuvo. Estuvo presente los delegados del fomento cooperativo, lo que hoy es el ministerio, y también un número importante de asociados. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron el día de hoy en la asamblea? Bien, en un primer lugar, por parte del Consejo, se dio lectura a la memoria de qué es lo que se ha hecho durante el año 2025, que es la memoria que rinde. Se trató del balance y informe del síndico. Y en la memoria del Consejo de Administración se hizo lectura a la mayoría de las actividades que se llevaron a cabo en estos últimos 6 meses. Muy bien, señor Fernando Heredia, le agradezco muchísimo por su nota. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. A Tras la Sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano, tiene las únicas 2 salas de escape del valle. El misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. Fórmula Toledo, medio digital especializado en la máxima categoría del automovilismo. Todos los días, novedades, actualizaciones, debates y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en Del Valle Multimedios. Entrená como un campeón. En Gitano Team te esperamos para aprender, superarte y vivir el boxeo y el kickboxing con pasión. Clases para todas las edades y niveles, con la fuerza de un verdadero equipo. Consultas al más 54 911 59 20 14 29. Gitano Team. Tu escuela de boxeo en Tras la Sierra. Seguimos creciendo con acuerdos que amplían nuestra presencia en más medios, llevando la programación a nuevas pantallas y multiplicando el alcance de cada mensaje. Muy pronto, nuevos medios se sumarán a nuestra red, fortaleciendo la comunicación y acercándonos aún más a la comunidad. Vos también podés ser parte. Entra a delvalletv.com, descarga la app y lleva tu publicidad a la pantalla. Multimedios del Valle, comunicación que une. A Tras la Sierra llegó la aventura que pone a prueba tu ingenio. Escape Serrano, tiene las únicas 2 salas de escape del valle. El misterio del cuarto oscuro y la maldición de la momia. Descubrí si vos y tu equipo pueden escapar a tiempo. Juegos de lógica, trabajo en equipo y mucha diversión. Vení con amigos o familia y viví el desafío único de Escape Serrano. Reservas al 3544 50 99 70. Fórmula Toledo, medio digital especializado en la máxima categoría del automovilismo. Todos los días, novedades, actualizaciones, debates y mucho más.
Seguinos en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en Del Valle Multimedios. En el corazón de San Lorenzo, entre montañas y aire serrano, existe un lugar donde cada encuentro se convierte en recuerdo. Telma Café. Aquí, el aroma del buen café se mezcla con la calidez de la gente, las pizzas recién horneadas y la magia de compartir. Telma Café es más que una cafetería, es un punto de encuentro, un espacio para disfrutar la tranquilidad del valle y descubrir sabores que nos acompañan todo el día. Seguimos creciendo con acuerdo. Multimedios del Valle y Consorcio EVA hacen historia, alcanzando un acuerdo único que une a Tras la Sierra con el corazón del sur patagónico chileno-argentino. Hoy damos un paso histórico. Multimedios del Valle y Consorcio EVA se unen para compartir contenidos, audiencias y sueños. Una alianza que expande nuestras voces más allá de la cordillera. Gracias a este acuerdo, nuestra programación llega a nuevas audiencias en Argentina y Chile, consolidando un puente cultural y comunicacional que une comunidades y multiplica oportunidades. Multimedios del Valle y Consorcio EVA, unidos para crecer, comunicar y proyectar nuestras voces hacia el futuro. Descansá en Hotel Agüero. Comodidad, atención personalizada y el encanto único de Tras la Sierra. Disfruta del desayuno incluido cada mañana y pileta tercerizada para tu relax. Hotel Agüero, tu lugar para vivir la experiencia del valle. 3544-514261. Sin conservantes, sin colorantes, 100% sabor. Nachos Pichukis, imposibles de soltar. En el corazón de San Lorenzo, entre montañas y aire serrano, existe un lugar donde cada encuentro se convierte en recuerdo. Telma Café. Aquí, el aroma del buen café se mezcla con la calidez de la gente, las pizzas recién horneadas y la magia de compartir. Telma Café es más que una cafetería, es un punto de encuentro, un espacio para disfrutar la tranquilidad del valle y descubrir sabores que nos acompañan todo el día. Abrimos desde temprano hasta la noche, para que siempre tengas un rincón donde volver. Telma Café, San Lorenzo. Tu lugar de encuentros, tu destino de sabores. Vení, viví la experiencia, y hacé de cada momento algo especial. Juguetes Perdidos, la cervecería artesanal más premiada en América Latina, ahora en Tras la Sierra. Multimedios del Valle y Consorcio EVA hacen historia, alcanzando un acuerdo único que une a Tras la Sierra con el corazón del sur patagónico chileno-argentino. Hoy damos un paso histórico. Multimedios del Valle y Consorcio EVA se unen para compartir contenidos, audiencias y sueños. Una alianza que expande nuestras voces más allá de la cordillera. Gracias a este acuerdo, nuestra programación llega a nuevas audiencias en Argentina y Chile, consolidando un puente cultural y comunicacional que une comunidades y multiplica oportunidades. Multimedios del Valle y Consorcio EVA, unidos para crecer, comunicar y proyectar nuestras voces hacia el futuro. Desde el corazón del valle de Tras la Sierra, nace nuestra identidad, fuerte y viva como su gente. Esa voz se expande más allá de fronteras, conectando culturas y audiencias en todo el mundo. Ahora que llevamos Tras la Sierra hasta la Patagonia argentino-chilena, nuestra proyección se muestra imponente y altiva, como nuestro cóndor y la cordillera.
Multimedios del Valle. Desde el Valle al fin del mundo. Ah, ¿sí? Bueno, aquí estamos de nuevo. Saben que nosotros estamos construyendo también. Nosotros estamos aquí en Del Valle TV, estamos construyendo porque queremos tener la posibilidad de que ustedes en su elección de qué consumir, a nivel de información, etcétera, tocar todos los temas, todos, que acá tenemos, y cada programa es distinto del otro, abarcamos, tenemos una especial idea de abarcar todo lo que es para las personas algo que sea entre entretenimiento, conocimiento e información. Es que también Sabina Acosta fue la que hizo la entrevista que vimos hace un ratito y está poniendo aquí en el Valle TV, en Del Valle TV, acá en lo que es nuestra transmisión, está poniendo a San Carlos Minas también junto a nosotros. Yo quería cerrar la reflexión y lo que hemos estado desarrollando al comienzo del programa, porque nos parece de que es muy difícil hablar de lo que es política, sociedad, sin que se entre a la pelea indiscutiblemente ideológica. Si uno piensa, por ejemplo, piensa en los demás, ya tiene una tendencia y le ponen un sello. Así de simple. Mire, no estoy planteando nada extraordinario, ni con algún lema, ni con frases hechas. No, simplemente pensar en los demás para algunas personas es tal cosa. Y cómo se ha simplificado el pensamiento en cuanto a la sociedad propiamente dicha. ¿Cómo se habrá simplificado que le ponen un sello y ya con eso está dicho una cantidad enorme de cosas? Por ejemplo, decir zurdo, facho. Miren, dos palabras cortitas, zurdo, facho. Con eso solo encierra toda una serie de situaciones y de discusiones y de chao. Con eso ya está dicho todo. No, no está dicho todo. Y así ni comienza ni termina nada. Porque muchas veces eso se transforma en una falta de respeto. En una falta de respeto porque basta que una mujer diga, qué sé yo por decir, una mujer diga, yo sé hacer tal cosa, y empiece a ser una persona con una personalidad que resuelve, ya le ponen un sello. Aquella mujer que busca la libertad de su manera de vivir, que se desarrolla y quiere ser libre de todo aquello que la encajaba en un modelo de mujer. Entonces quiere ser libre, sello, Y ni hablar cuando le ponen el sello a uno, como dije antes, a los que opinamos y solemos estar dentro de lo que son los medios de comunicación, suele pasar que decimos, y con el decir nomás ya aparece el sello pseudo político que le cajan a uno. A veces es muy simple no darle bola y chau, listo, dejarlo ahí.
Porque es discutir, es entrar en lo que están buscando, que es que uno se moleste y entonces en vez de conversar, en vez de cambiar ideas, pelea. Entonces ahí, no, mira, fulano es insoportable, no se puede hablar con él. Vamos a cerrar en el día de hoy todo lo que estuvimos desarrollando en la editorial. Voy a cerrar la editorial del día de hoy simplemente diciendo que no está mal reflexionar. Estamos en un momento que hasta les digo a usted, señora, señor, y a vos, te estoy diciendo que estamos en un momento muy delicado, que si no prestamos atención a empezar a pensar sensatamente con respecto a la caída de los valores como estábamos hablando recién y desarrollando aquello de la destrucción sistemática de la idea de democracia, país, nación, tradiciones, la ruptura del protocolo mínimo que son las reglas de una familia, la lucha de la gente que quiere algo porque estamos en un sistema capitalista, consumista y además con aquello de la manera de vivir que nos hace burgueses, porque somos burgueses, todas y todos somos burgueses. El hecho de querer tener una heladera mejor que la otra, que la que tenemos porque es vieja, y no conformarnos con que la vieja anda mejor que aquella que compremos nueva. Y aquellos del conformismo está en discusión, porque se cayeron todos los, digamos, las posibilidades de poder tener un pensamiento concreto. Yo sé que mucha gente lo tiene, casi toda la gente tiene pensamientos concretos, pero hoy día ¿cómo los organiza? Porque la organización política destruyó la organización civil, la organización popular, la destruyó. La palabra popular, popularidad, populismo, está tan manoseado que se tergiversó totalmente lo que quiere decir. Populismo es usado por todas y todos los políticos y todas y todos aquellos que tienen alguna responsabilidad política. La democracia es populista. La democracia llama a elecciones, vienen las campañas y el uso y abuso de la búsqueda de votos, eso es populismo. Los discursos en campaña son populistas. El populismo está mal interpretado y mal usado, entonces deja de tener sentido en muchos puntos donde la opinión se pierde. Si uno dice, vamos a un club de fútbol, por ejemplo, el deporte es populista por la simple razón que es que el pueblo es el que hace al deporte. Lo popular hace al deporte. Eso es populismo puro. Hoy estamos pendientes de que va a empezar el Mundial. El Mundial es un populismo global inmenso, pero inmenso, dado por un deporte que se ha transformado en el más grande deporte en el mundo, que es el fútbol. Entonces, eso es populismo. Ser hincha de algo es tener empatía o simpatía por algo, un club de fútbol, y basta que, si uno, por ejemplo, es de Boca, se cruza con otro de Boca, porque los dos tienen camiseta, hermano, ¿cómo andás? Che, ¿cómo andás? Uno de Belgrano con otro de Belgrano, culeado. Uno de Talleres con otro de Talleres, culeado. Eso es populismo. Y es usado políticamente. O sea que dejemos esto de que el populismo es solamente un signo de un partido político. No. Todos están usando.
¿Ustedes se creen que Milei cuando da el concierto y está arriba de un escenario no es populismo? ¿Cómo es esto? Entonces nos toca reflexionar a acomodar, volver a acomodar los conceptos, volver a acomodarlos y darles el valor que tienen cada uno de esos conceptos. No podemos vivir despóticamente, no podemos vivir de esta manera o de aquella. ¿Cómo podemos vivir en democracia? ¿Y cómo podemos vivir en democracia cuando están todas las cosas en su lugar? Donde no hay perdedores, donde pasan hambre, etcétera, etcétera, etcétera. No. El deseo de un país, de una nación poderosa, por su industria, por su trabajador, trabajadora, ese tipo de pensamiento populista es democrático. Y casi diría no tiene, si vamos al caso, una razón de ser un pensamiento político. Sí, es político en cuanto lo expreso. Estoy haciendo política de mi pensamiento, pero en lo que estoy yo como deseo y pensando en que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es sacarla adelante. Y vuelvo a repetir, van a pasar años, para recomponer lo que está pasando. Los primeros 5 a 10 años van a ser de una lucha para sacar al país adelante inmensa. Inmensa. Y encima la tecnología se suma a esa lucha. Está la lucha también de decir cuidado con la tecnología, la industria de la inteligencia artificial viene galopando muy fuerte, cuidado. Yo lo vengo diciendo desde hace 3 años. 3 años y medio, cuando yo les puedo decir empecé a descubrir la inteligencia a través de inteligencia artificial a través de un curso de ingeniería e inteligencia artificial. Y me encontré con que, wow, por un lado es maravilloso, es un mundo increíble, y por el otro lado, cuidado, agárrate fuerte. No es broma. Voy a cerrar con el único deseo de que todo tiene que, en todo caso, poner el punto a que se vuelva a recomponer lo roto. Va a costar mucho, se rompió todo. Es como si hubiera explotado algo en un edificio y no quedó nada más que pedazos. Hay que recomponer, agarrar los pedazos y empezar a darle los valores. Y vuelvo a repetir, hasta se cayó el mito del Congreso. El Congreso ya no existe. Y el pueblo ha perdido total confianza en la justicia. Es más, los que son integrantes del estamento judicial tienen la enorme lucha de volver a recomponer la confianza. Enorme. Y todo el resto de rubros que componen a la sociedad tienen que recomponerse. Y la lucha actual es contra y acá está un punto que necesita mucha reflexión. El punto es simple y sencillo. Hay que luchar contra la mafia, y la mafia entró y está establecida y hoy está en la política. La corrupción ha llegado a dominar más del 40% de lo que es la idea de país. Más del 40%. Hay un 60% o menos, 50% de gente que quiere que el país vaya para adelante. Pero hay otro que hace fuerza para que el país esté como esté.
en una época medieval, pero yo lo estoy pensando y me causa un poco de temor, ¿no? Medioevo. Estamos viviendo el medioevo. Estamos viviendo lo que se creía superado y poder llevar adelante la democracia. Sigo siendo demócrata, sigo siendo alguien que no ve una salida si no es por medio de la democracia. Y el esfuerzo de la reflexión con respecto a lo que está pasando, mucho más allá de la ideología política. Es nuestra responsabilidad. El pueblo no se equivoca cuando vota, se equivocan los que son votados. Y en mucho, como el juego es pasarle la pelota al pueblo, los culpables de que tendrían que realmente ser los responsables de las cosas que hacen, hoy día culturalmente, ¿qué es? Taladrar el cerebro de la gente para que se sienta culpable. Pero el voto es soberano, sigue siendo el poder del pueblo. Bueno, nos vamos, nuevamente cierro nombrándola Sabina Acosta, que desde San Carlos Minas nos está mandando lo que es la vida social en San Carlos Minas, con su mirada, con sus entrevistas y con aquello que es tan bueno que es la comunicación así, en apuro, totalmente en estado puro, la comunicación a través, por ejemplo, de Sabina Acosta. Y nos estamos yendo. Antes vamos a hablar de que nosotros somos y estamos por delvalletv.com y también nuestras redes sociales tan completas: Canal 2 de Transmisión Mina Clavero, Canal 14.3 del Valle TV de San Carlos Minas, Tras la Sierra Visión, en vivo y en directo. Agradecemos al intendente Walter Bustos y al legislador Cristian Frías por su gestión y apoyo en la zona norte del Valle. Canal 11 del Valle TV, Super TV y otras cadenas de televisión por cable y radio gracias al consorcio EVA en la 12ª región de Chile y Patagonia, Argentina. Próximamente del Valle FM 90.9 Mina Clavero y del Valle FM 97.1 Capital Federal. También vamos a estar en Buenos Aires Capital. Así que nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por considerar que somos buena compañía. Aunque, por supuesto, no estén de acuerdo con muchas cosas, pero si siguen ahí, seguimos vivos. Ustedes nos hacen vivir a nosotros. Muchas gracias, señora, señor, muchas gracias a vos. Nos encontramos mañana, martes, miércoles y jueves, a partir de las 12, formato libre. Producción general, Rolando Venega, Rolo, y en la conducción, Charlie Díez Gómez. Muchas gracias. Ahí tienen el teléfono donde podemos comunicarnos en forma directa. Muchas gracias. Hasta luego.